doctor Óscar Vanegas, que desarrollará el tema petróleo y recursos mineroenergéticos para una paz integral, estable y duradera. Muchas gracias, doctor Conde. Un saludo a todos los asistentes y un agradecimiento a la Unión Sindical Obrera, a la Universidad Nacional, al Ministerio de Trabajo, como organizadores de esta segunda Asamblea Nacional por la Paz y obviamente por contar con mis humildes conocimientos sobre política petrolera, con el fin de poder exponerles a ustedes como líderes de las regiones en todo el país y víctimas de todo el proceso de exploración y explotación no solo de petróleo, sino de los minerales, en el cual obviamente ha llevado a muchos conflictos sociales, los cuales han venido creciendo exponencialmente en los últimos años, como tener cifras de más de 660 bloqueos de las comunidades a las empresas petroleras el año pasado, y este año ya pasamos de lejos de esa cifra en esa problemática, o sea, más de 2 bloqueos diarios. Es algo preocupante y eso demuestra de que las políticas petroleras y mineras del país no son las correctas y que obviamente han sido equivocadas, porque si las políticas fueran correctas, todo el mundo contento, y si el pueblo, que es soberano y es el constituyente primario, está rebelándose y protestando, es porque el gobierno no está a la par con las necesidades del país, y que realmente esta industria, de la cual hago parte como docente en la UIS, formando el recurso humano que la industria utiliza, y obviamente como ingeniero de petróleos, que me preocupa que sea una industria sostenible y que genere desarrollo económico y social para el país, en el cual uno como profesional se sienta orgulloso de portar una tarjeta profesional de una industria de la cual obviamente estamos jalonando ese desarrollo y estamos haciendo un aporte significativo para el crecimiento y la sostenibilidad económica y social del país. Pero la Unión Sindical Obrera, la USO, ha sido muy clara en su expresión cuando dice petróleo sí, pero no así, ni en cualquier lugar, ni de cualquier manera. Obviamente a mí no me compete hablar aquí ni de cualquier lugar, porque se está hablando en otras mesas, ni de cualquier manera, porque también se está hablando de otras mesas. Obviamente cuando la USO habla de que no en cualquier lugar, es que debemos tener zonas protegidas, debemos respetar los páramos, debemos respetar nuestras reservas hídricas y forestales, no debemos atropellar los humedales, no debemos hacer exploración en zonas de ladera que ha generado muchos problemas de deslizamiento en las fincas. Debemos respetar la Constitución haciendo consulta previa a los resguardos indígenas y a las negritudes. Y cuando la USO habla de que ni de cualquier manera, es que no podemos entrar a atropellar a los campesinos, debemos respetar la propiedad privada, no podemos ir sin hacer inversión social que compense los impactos que se están generando, no podemos como industria generar malas prácticas contaminando el medio ambiente, agarrados de unas leyes ambientales laxas, donde han, por ejemplo, eliminado hasta la licencia ambiental de la exploración sísmica con explosivos, hoy entregando licencias ambientales express por ventanilla, dañando los yacimientos petroleros sin una adecuada vigilancia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, quien en el contrato le ha dado autonomía a las petroleras para que operen, planifiquen y actúen como se les dé la gana. Entonces todo esto obviamente se está discutiendo en otras mesas, pero yo como profesor de política petrolera y conocedor de los cambios que se han dado en el país en este tema, pues les voy a hablar del petróleo sí, pero no así.
Y cuando yo hablo de no así, es que no podemos seguir con la vigencia de la Ley 120 de 1919, donde por un lado se estableció que el Congreso no tiene injerencia en las políticas petroleras del país y le entregan al Ejecutivo el manejo de la política petrolera. O sea, desde que prácticamente empezó la industria, el presidente es el que maneja la política petrolera en Colombia, sin tener en cuenta ni siquiera a los congresistas, que son los representantes del pueblo. Por eso no tenemos una ley orgánica de hidrocarburos, ni una ley marco, y todo en Colombia se legisla por decreto. Inclusive hasta el mismo Código Petrolero es un decreto, que es el decreto 1056 de 1953. No podemos seguir teniendo una fachada de una industria de utilidad pública, como lo contempla la Ley 120 de 1919, donde realmente nuestra industria petrolera no está nacionalizada y donde el que está teniendo la utilidad es un inversionista privado, y donde inclusive estamos en un proceso de privatización de nuestra empresa petrolera estatal, que debería ser fortalecida y debería, en lugar de estar aplicándose la estrategia del caracol de desmembrarla en varias empresas para luego ir vendiéndolas por pedazos, como hicieron con los terpeles, como se hizo por ejemplo con Ecogas, que fue quitarle los gasoductos a Ecopetrol y luego venderlos como lo hizo Uribe, o hacer como las inversiones que tenía Ecopetrol en Invercolsa, en Promigas, gas natural, etcétera. Señores, debemos es fortalecer la empresa y crear unidad de empresa y hacer lo que hacen las multinacionales, que se fusionan para poder competir y hacerse más fuertes. En esa misma ley 120 de 1919 expropiaron del subsuelo a los campesinos, quienes desde la ley 110 de 1912 eran dueños también del subsuelo. Y eso lo hicieron porque los gringos, cuando entraron a Colombia, no querían negociar con los finqueros como lo tienen que hacer en Estados Unidos para darle participación de la riqueza a ellos, ni tampoco querían negociar con el Congreso, quien era el que adjudicaba las concesiones de acuerdo a la ley 75 de 1913, porque tuvieron que sobornarlo para que hubiera la readjudicación de las concesiones barco y de mares. Entonces les pareció que ese soborno a los congresistas era muy costoso, y entonces decidieron que fuera el presidente de la República el que manejara la política petrolera, para solo tener que sobornar a uno, y eso es lo que se viene haciendo desde esa época. Obvio, han habido cambios de ese saqueo descarado que empezó hace ya casi 100 años. La ley 165 de 1948, el Congreso ordena al gobierno nacional a la creación de Ecopetrol, cosa que no nació de los gobernantes de turno como un interés de un sentido nacionalista, porque se ve a luces que fue una cuestión obligada, ya que el decreto 30 de 1951 fue expedido faltando 5 minutos para las 12. O sea, el gobierno lo hizo porque le tocó. La ley 20 de 1969, donde se suben las regalías al 20% y se le da participación de esas regalías a los departamentos productores con el 47.5% de ellas, igualmente a los municipios con el 12.5% de ellas. Esa presión también para que Ecopetrol fuera quien recibiera la reversión de las concesiones fue porque nació un grupo guerrillero alzado en armas como el Ejército de Liberación Nacional, que dentro de la ola nacionalista mundial también exigía la nacionalización de los recursos mineroenergéticos en el país, y el gobierno se vio presionado a hacer cambios a favor de la nación con el fin de persuadir a este grupo guerrillero para que desistiera de su lucha armada. De la misma manera, en el gobierno de López Michelsen se despide el decreto ley 2310 del 74, donde también en esa moda nacionalista mundial y aprovechando las facultades extraordinarias que le dio el Congreso, le delega las funciones
que le dio la ley 120 de 1919 a la Junta Directiva de Ecopetrol y le entrega el manejo de la política petrolera con la potestad de poder establecer el modelo contractual bajo el decreto 743 del 75, y lógicamente Ecopetrol muy sabiamente establece como modelo contractual el contrato de asociación. Un contrato de asociación donde entra el país a recibir gran parte de la renta petrolera, el 50% de la producción después de regalías. Las regalías, ya habíamos dicho, del 20% establecidas en la ley 20 del 69, estamos hablando de que el país se estaba beneficiando de entrada con el 60% de la producción, más los impuestos, obviamente, y otras gabelas que le entran al país. El país se quedaba con más del 80% de la renta petrolera. Renta que aún disfruta el país porque el 80% de la producción actual de 1 millón de barriles que el país produce proviene de esta época de oro, cuando Ecopetrol era el administrador del subsuelo y el responsable de la política petrolera en Colombia. Época de oro la llamo yo porque bajo este modelo contractual que finalizó el 31 de diciembre del 2003, se descubrieron los grandes yacimientos que el país tiene, como fue el gas de La Guajira, Castilla, Chichimene, Rubiales, Caño Limón, Cusiana, Cupiagua, etcétera, que vuelvo y repito, está generando el 80% de la producción del país. Muchos de estos contratos de asociación ya terminaron y hoy los opera Ecopetrol, como es el caso de Castilla y Chichimene, contrato que tenía Chevron y que el gobierno de Pastrana quería extender, y si no fuera por la Unión Sindical Obrera que hizo su huelga y presionó, así como lo hizo este año y el año pasado, para que Rubiales y en esa época Castilla la tomara Ecopetrol y ser hoy Castilla y Chichimene el campo más importante de Ecopetrol, donde ya se producen 209.000 barriles diarios, más del 50% de la producción directa de Ecopetrol. Señores, eso es lo que el gobierno actual y el anterior de Uribe y Santos muestran como la panacea, y que el éxito de la política petrolera actual con cifras económicas dicen que ha sido un éxito. No, mentiras. Eso es producto de la política petrolera que nos dejó López Vichense, o sea, de la política petrolera de cuando Ecopetrol era responsable de ella, y obviamente del sistema de contratos de asociación. Eso no es gracias a la política de Uribe, la cual es nefasta, y obviamente en esto sí discrepo con mi antecesor, el doctor Germán, porque ahí no estamos de acuerdo. Si uno mira un balance de la política petrolera de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que nace con otro decreto ley de Uribe en el año 2003, y es el decreto ley 1760, también aprovechando las facultades extraordinarias que le dio el Congreso para que reestructurar el Estado, donde fusionó ministerios, reformó la Caja Agraria, el Seguro Social, etcétera, y acabó hasta con el Ministerio del Medio Ambiente. Pues ahí le hizo una escisión a Ecopetrol gravísima, y para mí es el daño garrafal o el error garrafal o más grande que se han hecho en los últimos años en este país, porque esa fue la, digamos, la fuente o la causa de toda la problemática social y ambiental de descontento que vive el pueblo colombiano, y que hemos podido sesionarnos en los últimos 4 años con la Unión Sindical Obrera, visitando por fuera de la malla la industria petrolera, porque es una cosa es conocer la industria por dentro, como ingeniero, comiendo en casinos y movilizándose en helicópteros o en aviones, ¿sí? Y otra cosa es lo que sufre el pueblo colombiano por culpa de las malas prácticas de la industria petrolera y esa política nefasta que tenemos en este país y que tenemos que cambiar si queremos que haya paz en este país. Porque una cosa es firmar allá en La Habana o posiblemente en Quito con el Ejército de Liberación Nacional unos acuerdos de unos conflictos que pueden terminarse, pero la paz en Colombia no se va a llegar mientras no tengamos un giro
de 180 grados en la política petrolera, con buenas prácticas de la industria, con responsabilidad social y que obviamente se compensen las afectaciones que se generan a las comunidades de tal forma de que la riqueza del pueblo de verdad sea de utilidad pública y que de verdad todo el pueblo colombiano se beneficie, como lo vimos en Noruega, de esa riqueza que está ahí, que es del Estado cuando está en el subsuelo, pero que es de las multinacionales cuando está en superficie. Porque lo que hemos hecho con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la cual debemos acabar, fue por un lado quitarle el empoderamiento que tenía Ecopetrol. Dicen que quieren fortalecer Ecopetrol financieramente, mentiras. Así como vamos, mire, la acción va a terminar en 500 pesos. Cuando empiecen a vender Cenit, Reficar, Jocol, Equion, etcétera, que lo va a hacer el gobierno. Entonces vamos a descapitalizar la empresa, y si la descapitalizamos, pues su acción va a costar menos. Tampoco vamos a esperar que Ecopetrol siga heredando campos, como lo ha hecho históricamente. Los últimos contratos de asociación que tiene, y obviamente que reviertan al país, será lo último que recibirá Ecopetrol, porque los contratos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, señores, les voy a dar el balance, producto de una tesis de grado en la Universidad Industrial de Santander, analizando los resultados después de 10 años de creada la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con documentos oficiales de la Agencia Nacional de Hidrocarburos solicitados a través de un derecho de petición por el Congreso de la República. ¿Qué es lo que ha generado la Agencia Nacional de Hidrocarburos? En primer lugar, pues desmontó el contrato de asociación y volvió a la concesión que teníamos de la época de la colonia. Durante los primeros años de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, más exactamente hasta el 2007 y 2008, todos los bloques los adjudicaron a dedo y con cero participación para el país en la producción. Escasamente nos dan las regalías que quedaron de la reforma que hizo Pastrana, quien en su libro Memorias Olvidadas del 2000, que publicó en el 2013, confiesa que cuando fue a Estados Unidos, ya elegido presidente y aún sin posesionarse, allá en la Casa Blanca, Clinton le solicitó, a cambio del aval del despeje en el Caguán, disminuir la participación del país en la producción y disminuir las regalías. Por eso es que la Junta Directiva de Ecopetrol, Pastrana lleva a bajar la participación de Ecopetrol del 50 al 30, y mediante el plan de desarrollo de él modifica las regalías al modelo escalonado, arrancando de una base de del 5%, cuando un campo, ojo con la palabra campo, produce menos de 5.000 barriles diarios. Cosa que le tumbó la Corte Constitucional y que finalmente, después de varios intentos, fue aprobado mediante la Ley 756 del 2002, que está vigente y es con la que nos liquidan las regalías. Y cuando uno agarra las estadísticas de producción de todos los campos que se rigen mediante la Ley 756 del 2002, señores, estamos recibiendo el 7% de regalías. O sea, Pastrana nos la bajó del 20 al 7, aunque la ley dice que el 8 como mínimo. Señores, hay descuentos para crudos de menos de 15 grados API, tiene un descuento del 25%, para gas de continental tiene un descuento del 20%, para gas costa afuera, que es el que está descubriendo ahora, el descuento de las regalías es del 40%, y para el shale gas, soy shale, gas asociado al carbón, arenas bituminosas, que es lo que viene, también el descuento es del 40%. Regalías que luego descuentan antes de impuestos, porque en el 2005 la DIAN extiende un beneficio que tenía Ecopetrol en términos tributarios para todas las empresas petroleras y mineras. O sea que la misma Contraloría, por ejemplo, en su informe que se conoce como un año después, expedido en el año 2013, recomienda a la Contraloría que mejor no cobrar regalías, pero cobrar los impuestos, porque es más lo que se les perdona en impuestos a las multinacionales y a las petroleras que lo que nos pagan de regalías. Miren, en Estados Unidos, gracias, en Estados Unidos la industria es privada, el subsuelo es privado, no hay empresa petrolera estatal, pero el state aid es del 69%, o sea, es más lo que gana el Estado que la petrolera y que el dueño del petróleo, que es el finquero.
¿A través de qué? De impuestos. En cambio aquí nosotros lo que estamos es regalando el petróleo. Prácticamente le estamos pagando para que lo lleven, porque de los 1.800 millones de dólares que ha recibido la Agencia Nacional de Hidrocarburos en su vigencia de 10 años, ha invertido 1.500 millones de dólares calentándole las cuencas para luego entregarle los bloques con cero participación para el país. Como ocurrió por ejemplo en Patía, que le entregó esos 2 bloques a tierra con cero para el país después de que la NH invirtió 150 millones de dólares haciendo la exploración primaria, donde participó la misma UIS haciendo los pozos estratigráficos. O sea, esto es una sinvergüenzura. ¿Cómo podemos decir que eso es riqueza y que estamos promoviendo la inversión extranjera? ¿Pero para qué? Para el saqueo. Ni las utilidades las dejan aquí, porque desde el gobierno de Pastrana las petroleras y las mineras pueden llevar el 100% de las utilidades. El impuesto de remesa que pagaban, que era del 7% de la reforma tributaria del 2006, se lo quitaron. No pagan aranceles por importación de maquinaria y equipos. Tienen depreciación en línea recta con valor de salvamento cero en solo 5 años. O sea, esto es una sinvergüenzura, ¿sí? Entonces, de lo que ha recibido la Agencia Nacional de Hidrocarburos por todos los conceptos que hoy llaman derecho de uso de subsuelo, participación por precios altos, transferencia de tecnología, que es el 25% de los derechos del subsuelo, que es una bicoca que la utilizan en un fondo de becas para llevar los hijos de los congresistas y de los funcionarios del Ministerio de Minas a estudiar becados en el extranjero, que no pueden pasar de $100.000. O sea, eso, todo eso, y por la participación en la producción que recibe, mire, de los 183.000 barriles diarios que ya producen los campos descubiertos bajo el nuevo modelo de contrato y asociación, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos estamos recibiendo 1.800 barriles. O sea, el 1%. ¿Y eso por qué? Porque los contratos que se han adjudicado en las rondas, que es la mitad de los 382 contratos, el promedio para el país es 4,71%. Ahí se le entrega el bloque al que ofrezca la mayor participación para el país, pero la gran mayoría ofrecen el 1%. El 1%. Entonces lo que estamos viendo es que recibimos el 1%, y si encuentran otro Cusián en un bloque donde no nos dan nada, nosotros los colombianos nos vamos a tener que sentar a llorar sobre el tubo viendo salir el crudo para el extranjero, porque ni siquiera tenemos garantizado el suministro interno, porque el contrato dice que ellos son libres de disponer del petróleo y que si no lo venden se les pagará a precio internacional y en boca de pozo. O sea que Ecopetrol no le puede bajar, por ejemplo, a la gasolina porque se quiebra. Ahí sí, como dice el adagio popular, por querer matar las pulgas resultamos matando el perro, y eso lo dijo el presidente saliente de Ecopetrol. No le podemos bajar a los combustibles porque Ecopetrol se quiebra, porque Ecopetrol compra la materia prima a precio internacional. Entonces es mejor no afectar el medio ambiente ni atropellar a las comunidades e importemos petróleo o importemos combustibles, porque eso le da más utilidad a Ecopetrol, como lo pudimos ver en el último año, que cerró la refinería de Cartagena, ha importado combustibles y le ha generado utilidad a Ecopetrol. Entonces, eso es nefasto, todo lo que está pasando y todo lo que está pasando con Ecopetrol, ¿sí? Una refinería como Reficar, que tiene un periodo de pago de 30 años cuando ya está obsoleta, 8.500 millones de dólares de un presupuesto inicial de 3.800 millones de dólares. Lo mismo, hay otro dato actual de una planta de faltados en Chichimene que costó 130.000 millones de pesos para tratar 20.000 barriles por día, con una merma del 20% de la producción. O sea, esa vaina es algo también nefasto, ¿sí? Estamos importando 30.000 barriles de nafta. Yo no veo que la industria petrolera de verdad esté jalonando el desarrollo y el crecimiento económico de este país. Lo que el gobierno está mostrando, señores, lo que está mostrando el gobierno es producto de la política petrolera anterior a Uribe y a Pastrana. Por lo cual, si quiere seguir mostrando el gobierno esas cifras de que aporta el 5.5% del Producto Interno Bruto por las inversiones petroleras, que le dio al Fisco Nacional el 31% del presupuesto el año pasado y que representa el 55% de las exportaciones, pues tenemos que cambiar la política petrolera, porque si el día que se nos agote ese crudo que genera esas variables económicas buenas, que son los campos maduros, el día que se agoten,
pues las cifras van a ser otras, y así tengamos otro Cusiana y produzcamos 1 millón de barriles, con las características del contrato actual no vamos a recibir más de 80.000 barriles diarios. Y obviamente eso va a ser clave. ¿Cuál es la solución? Una ley orgánica de hidrocarburos que impulse una empresa petrolera fuerte, Ecopetrol 100%, obviamente unidad de empresa, nada de la estrategia del caracol, aprovechar los precios bajos para crear un fondo de exploración petrolera, para cuando suban los precios crear ese fondo para exploración de Ecopetrol, que las regalías vuelvan a ser para los entes territoriales, hacer una contrarreforma al acto legislativo 05 del 2011 y a la ley 1530 del 2012, y obviamente descentralizar la industria petrolera, y que obviamente vaya al Congreso y que los entes territoriales también tengan derecho a tomar decisiones sobre la explotación de los recursos o de la riqueza que está en su subsuelo. Muchas gracias.